este ministerio que tuvo Moisés, que fue el pastor de este rebaño de Dios, Israel, durante esos 40 años, en los cuales, como hemos venido escuchando, aprendiendo, fue una gran labor de este hombre, que sabemos que se encuentra en la gran muchedumbre, pero que a pesar de que estas cosas sucedieron hace 3.500 años, pues nos sigue afectando, nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo. Y nosotros seguimos aprendiendo. Por eso es necesario estar muy atentos. Es como si yo fuera Moisés y ustedes fueran Israel. Por supuesto, figurativamente hablando. Moisés está despidiéndose de aquella nación que todos sabemos que fue como un padre para todos esos israelitas que salieron de la esclavitud, de todos los que nacieron en el desierto. Hay mucha gente nueva allí en el pueblo de Israel porque crecieron allí, solo han vivido en el desierto, viendo las maravillas, señales y prodigios de Dios, viendo su provisión, viendo su poder, viendo estas columnas de fuego, viendo la nube todos los días, despertándose, viendo el maná. Es decir, era un pueblo bien especial, a pesar de que hubo muchos de ellos que eran duros de servicio y por eso cayeron en el desierto. Dentro de las muchas cosas que está diciéndoles Moisés en estos últimos días de este último mes de su vida, ahí en el capítulo 12 del versículo 1 de Deuteronomio sigue diciendo entonces Moisés: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra prometida. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Era clave. Es muy enfático, muy persuasivo el Señor a través de Moisés para con este pueblo. Por eso el primer mandamiento, recordemos que era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No se haga ninguna imagen ni ninguna escultura de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. No se inclinen a él, porque yo soy celoso, fuerte, decía el Señor. Y vemos reiteradamente que a través de Moisés y de los profetas, pues la exhortación contra la idolatría era muy constante, porque fue el pecado, desafortunadamente, en el que cayó Israel más adelante por varios siglos, y por eso fue destruido. Una de las razones por las cuales fue destruido en gran parte de Israel fue por la idolatría, porque era un adulterio espiritual, imagínense, hermanos, y por eso tenemos que estar hoy allá en el desierto. Trasladémonos con nuestra mente, con nuestro espíritu allá, y hagamos como si fuéramos los que acabamos de salir de Egipto, porque evidentemente también nosotros acabamos de salir de nuestro Egipto espiritual, que era el mundo del pecado. Y ahora no es Moisés el que nos habla, sino es Jesucristo, por supuesto. Y por eso la idolatría no debe permitirse en nuestras vidas, de ninguna manera. Por supuesto, de pronto los cristianos no tenemos ya imágenes y todas estas cosas, pero a veces hay cosas que se convierten en ídolos, como decíamos hace un tiempo, ¿no? El trabajo, la profesión, el estudio o cualquier otra actividad, ¿no? El televisor puede ser un ídolo al que se le rinde mucho todos los días, por muchas horas, etc. O la familia, o los hijos, o la esposa, o los placeres, y tantas cosas. A lo que uno le dedica más tiempo es porque eso es lo que más ama a uno, y por eso hay que quitarlo de la vida de uno. En el 4, en el 5 dice, perdón, 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas las tribus para poner allí su nombre, para su habitación,
ese buscaréis y hallaréis. El Señor dice que el lugar donde Él escogiere para poner su nombre. Durante el desierto y después, durante aproximadamente 500 años, el tabernáculo estuvo en diferentes lugares. Donde estaba el tabernáculo era el lugar donde Jehová había puesto su nombre, y era allí donde toda la comunidad, todo el pueblo debería concentrarse en alrededor del tabernáculo, porque allí estaba la presencia de Dios y era el lugar de adoración, no en otro lugar. Por eso dice el 5, no haréis así a Jehová vuestro Dios, ¿cierto? Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, a ese buscaréis y allá iréis. Por ejemplo, Betel, por ejemplo, cuando estaban en el desierto, cuando paraba todo el pueblo de Israel, donde se paraba del tabernáculo y ahí estaban, y ese era el lugar. Más adelante hubo varios lugares, ¿cierto? El Monte Carmelo, el Betel y otros lugares donde estaba el tabernáculo durante 500 años, porque todavía no estaba el templo. Aquí era el lugar donde Jehová estaba, y allí era donde todos se tenían que concentrar. En la tribu que fuera, en el territorio de la tribu que fuera, ¿cierto? El versículo 6 dice: allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vienes, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Donde estaba el tabernáculo. Más adelante, cuando se estableció el templo, entonces allí estaba Jehová, y todo el país tenía que ir allá. Allá era donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos y todas las cosas, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí, donde Jehová pone su nombre. Hoy el Señor, ¿en dónde está? En su iglesia. ¿A dónde se le da gloria al Señor? En su iglesia. Por eso hay que estar en su iglesia, ¿no? En su iglesia. El que no está en su iglesia, pues entonces no está en el Señor. Y si no está en el Señor, pues no está en Cristo Jesús. Y si no está en Cristo Jesús, está condenado. De acuerdo a lo que hemos venido aprendiendo en los últimos tiempos. Pero gracias a Dios, que nosotros estamos en Cristo, que estamos en el lugar que Él escogió para poner su nombre, que es su iglesia, donde Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y allí es donde venimos a ofrecer nuestros sacrificios, que son las oraciones, que son los cánticos, que son las alabanzas. Venimos a ofrecernos a Dios el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Venimos a hacer memoria de ese gran sacrificio que Cristo hizo para beneficio de todos nosotros. Esa es su iglesia, es el lugar. Hermano, ¿tiene una información? Sí, aproximadamente 7 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues todos sabemos que por la cautividad que sufrió precisamente Judá, porque Israel ya había sido destruido por Asiria, entonces pasaron los 70 años allá cautivos en Babilonia, y entonces cuando por medio de Esdras, Nehemías y Zorobabel volvieron otra vez a la tierra de Israel, la tierra prometida, entonces durante esos 70 años, que fue casi un siglo,
pues Nabucodonosor lo que hizo fue llevar a muchos de Babilonia, ¿cierto?, a vivir allá en la tierra prometida, y entonces como en la expatriación algunos judíos se quedaron allí después de que fueron llevados todos cautivos, pero se quedaron algunos, ¿cierto?, para cuidar, pues, para que no se llenara de maleza, se quedaron los pobres, y entonces los que trajo Nabucodonosor se mezclaron con los judíos que vivían allí. Y cuando empezó el retorno y la reconstrucción del templo que había destruido Nabucodonosor, entonces se acercaron los que vivían precisamente en Samaria y dijeron: no, nosotros también vamos a ayudar. Y ellos dijeron: ¿quiénes son ustedes? No, nosotros somos de nuestra, ustedes no están. Y allí empezó una enemistad entre los samaritanos y los judíos, porque habían mezclado su sangre, se habían unido con los paganos que habían traído Nabucodonosor en ese tiempo. Y toda esa amistad duró mucho tiempo. Y todos los samaritanos dijeron: no, pues entonces adoremos aquí en este monte. Lógicamente ellos conocían también a Dios, conocían de las profecías, ¿sí? Pero ahí fue la enemistad, porque era en el centro del país. Entonces cuando viene nuestro Señor Jesucristo, pues había una enemistad que más de 6 siglos, ni se trataban, ni se miraban, volteaban la espalda, ni por camino de samaritanos iban, no querían ni siquiera respirar el aire que respiraban los samaritanos. Eran unas cosas carnales, por supuesto, también. Entonces cuando Jesucristo vino y vieron los apóstoles que Jesucristo entró a la tierra de Samaria y la vieron allá en el pozo de Jacob, y entonces que estaba hablando con una mujer, que eso era un escándalo, pero Jesucristo venía era a aclarar todas las cosas, a arreglar todas esas divisiones y a traer la salvación no solamente a los judíos, sino al mundo entero. Los samaritanos eran medio judíos, ¿y qué? Y medio gentiles. Por eso primero los judíos, después por eso el plan de Dios, luego Samaria, ¿no? Cuando le dijo el Señor a los apóstoles: vayan y prediquen el Evangelio comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y después ¿qué? Toda la tierra. Entonces Samaria fue el puente entre los judíos y los gentiles, porque los samaritanos, entonces ellos adoraban mal, y entonces la samaritana le hizo esta pregunta que ella decía: oiga, pero ¿tú por qué, tú judío, me hablas a mí que yo soy samaritana, si nosotros ni nos hablamos hace mucho tiempo? Y entonces Jesús le dijo: si tú supieras quién te habla, pues no estarías diciendo estas cosas, bueno, entre la conversación. Y entonces ella le hizo esa pregunta religiosa, ¿no? Nuestros padres nos enseñaron a hablar en este monte, y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Entonces él, ¿qué le dijo? Ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque el culto se hace en Jerusalén. Ese fue el sitio escogido por Dios para poner su nombre, ¿no? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Pero tranquila mujer, porque viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ya no van a adorar allá ustedes en nada, ni estos judíos van a seguir adorando aquí en Jerusalén con tanto rito, con tanto sacrificio. Ahora se va a adorar de otra manera, en espíritu y en verdad. La adoración que hoy vivimos. Todos tienen que ver con eso. Bueno, hermanos, en el versículo 15 dice: con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua, ¿no? Porque la sangre era la vida del animal. No se coma la vida del animal, cómase la carne, pero la vida del animal vuelva a la tierra de donde fue sacada la vida, ¿no? Desde ahí quedó, pues, para el pueblo de Israel la prohibición también de la sangre, porque de la sangre del animal era como el alma del animal. No se coma la sangre, riégala como agua, vuelva a la tierra. Y entonces de allí, y para nosotros también en el Nuevo Testamento, pues dentro de ese tipo de cosas se nos manda que no comamos sangre, no prohibitamos la sangre en todo sentido. ¿Por qué? Pues porque lo dice el Señor. Para eso tenemos abundante miscelánea de comida, hermanos, de todos los colores, de todos los tamaños, de todos los sabores,
Simplemente no. Además de eso, pues que la sangre está que, pues todos los vivos, todos los animales, pues, ¿para qué comer eso? No tiene ninguna propiedad nutritiva, como algunos ignorantes hacen creer, ¿no? Tradiciones falsas y equivocadas. Bueno, versículo 17: no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tu vaca, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tu mano, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, y el levita que habita en tus poblaciones, etc. ¿no? Dentro de todas estas cosas, pues vemos que pues, hay muchos detalles que le dejo a los hermanos que lo sigan leyendo en sus casas. En el versículo 29, nuevamente, del capítulo 12, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y esto resultaron haciendo los israelitas. Reyes de Israel resultaron ofreciendo a sus niños al ídolo abominable de Moloch, ¿no? Y a otros dioses que eran muñecos de hierro y de barro, que era lo que estaban haciendo aquí los famosos mayas y a otros incas, que a veces se exaltan mucho como grandes culturas y evidentemente lo fueron desde cierto punto de vista, pero éramos paganos terribles, ¿no? Eso era lo que hacían realmente. Por eso es que todos ellos venían de allá. ¿Cuándo llegaron? No sabemos, pero venían de allá. Otra vez contra la idolatría, ¿no? No pregunten, ustedes van a entrar a esas tierras. Por supuesto, Dios sabía, y por medio de Moisés les dijo, ellos tenían que destruir todas las naciones, pero Dios sabía que no las iban a destruir completamente. Entonces iban a volver a crecer. Entonces, cuando ustedes entren, pues ellos iban a vivir en medio de naciones paganas. No pregunten por sus dioses, no pregunten por ellos, ni mucho menos se vayan a inclinar a esos dioses, porque vean lo que hicieron, y por eso también fueron destruidos, ¿no? Sigue diciendo: cuando se levantaren en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, a los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu hijo, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Vean lo que decía la ley de Dios. Mucho cuidado con aquel
escuchar o a seguir dioses ajenos. Hoy, ¿cuál es la aplicación? Doctrinas humanas, filosofías, ciencias del hombre, religiones falsas que quieren apartar a aquel que ha sido ganado por Cristo. Alguno que reclama ser profeta, el gran predicador, el gran iluminado, que el Señor se le apareció, que le dijo tal y cual cosa, y entonces muchos son arrastrados, muchos son llevados. Algunos están otra vez en las falsas religiones o creencias. El mismo ateísmo es una obra del diablo. Mucho cuidado. En el Antiguo Testamento, si había un profeta que tenía que hacer el pueblo de Israel, matarlo. Y si tu hijo, tu hija, tu hermano, tu amigo íntimo, tu madre, tu padre, cualquiera, bueno, te dijeron, conocí una iglesia, conocí una secta, conocí una religión, conocí una filosofía macabea. ¿Qué tenía que hacer por él? ¿Ah? Mátalo. Así fuera su hijo, así fuera su padre, así fuera su esposa, así fuera su amigo íntimo. Te levantarás primero, no tendrás misericordia de él, lo matarás. Fuerte, fuerte. ¿Hoy qué hay que hacer? Lo mismo. Hay que exhortarlo. Y si continúa, hay que denunciarlo. Tu hermano está tratando de meter error aquí. Tu hermano está incitando a algunos hermanos, se lo está llevando por el camino del error, el camino del diablo. Esto hay que hacer. Son principios que nos alcanzan a nosotros, ¿o no? Claro, claro que sí. Por eso decía Pablo que si alguno enseñara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. El que causa división, a ese señalarlo. Apártese de él. En un sentido es matarlo espiritualmente, cortarle la comunión. Es lo que se conoce como la excomunión, ¿no? Cuando viene e introduce falsas doctrinas, falsas enseñanzas que se convierten en herejías, hay que denunciarlo, hay que matarlo desde el punto de vista espiritual, cortarle la comunión. Eso lo dice la Escritura, yo no lo digo, lo dice el Señor. En el Nuevo Testamento también. Por eso dice el 8, no consentirás con él, ni prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. Perdón, creo que me adelanté un poquito también, porque aquí también tiene que ver con... Versículo 11 dice, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, o sea, en medio del país, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada aquella ciudad. Aquella ciudad, pues está hablando de eso, y no se pegará a tu mano nada de la anatema. O sea, no había que poner nada de esa ciudad. Pero, ¿qué tanto me llevo esto? Para que Jehová sea parte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedecieren la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Leyes muy concretas, específicas,
eran fuertes, duras, porque Jehová quería un Dios santo, un pueblo único, especial. Tenía que ser absolutamente diferente a los demás pueblos, y la idolatría, como vemos, hermanos, el error, la falsedad, es algo abominable delante de Dios, de tal manera que en el Antiguo Testamento era causa de aniquilamiento, de muerte inmediata. Y nosotros no vamos a consentir por el error, quien quiera que lo diga, quien quiera que sea. Si es alguien cercano, hay que exhortarlo, hay que llamarle la atención, hay que, si continúa como dice la palabra, pues hay que denunciarlo, al advertir de qué está pasando. No sé si de alguna manera esto se pueda cumplir con algunas iglesias de Cristo que puedan apartarse de la verdad. ¿No? Hay muchas iglesias de Cristo, gracias a Dios, hoy, después de 35 años, en Bogotá, en otras ciudades del país. Una congregación se aparta de la verdad. Uno debería. Una iglesia no puede excomulgar a otra iglesia. Y una iglesia no puede excomulgar a un miembro que no sea de la iglesia local, ¿no? Pero sí puede decidir que no tener nada que ver con él. Porque al fin y al cabo cada congregación es autónoma e independiente. Y debemos procurar nosotros como congregación que la congregación donde yo pertenezco y donde estoy trabajando y donde soy miembro, que esa iglesia funcione bien. Que nos santifiquemos, que seamos la mejor congregación. Y cada congregación ojalá que desee eso, y si así lo deseara cada uno, imagínense cómo sería el pueblo de Dios en cualquier parte. Entonces, en un sentido puede aplicarse a esto, hermano. Pues, en cuanto a la doctrina, claro, no habría comunión en qué sentido, en que pues cómo vamos a tener comunión, ¿cierto?, con un grupo, con una congregación que se salió de los senderos divinos. Por supuesto no las comulgamos, no decimos la iglesia de San Antonio no tiene comunión con la iglesia, no, porque no es bíblico, no tiene piso bíblico, pero simplemente como congregación, para mantenernos nosotros en orden delante del Señor, simplemente no trabajamos con ellos, no los tenemos en cuenta. Y problema de ellos. Ahora, si hay lugar a que uno pueda contribuir a corregir el error, a ayudarles con consejo, con instrucción, pues estaremos siempre listos. Pero si continúan en su error, simplemente, no, yo no trabajo con ellos, no sé cómo anda, y yo voy a seguir trabajando aquí, ¿no? Es la idea, porque algunos hablan, no, es que no tenemos comunión, no es que yo no tengo comunión tal. Hace poquito el hermano me decía, ¿usted por qué dice que yo sí puedo decir que yo no tengo comunión con usted? Me decía, hace poquito. ¿Y usted por qué no dice eso? Entonces le enseñé, le dije, le voy a enseñar una cosa. Porque usted no es miembro de la congregación donde yo soy miembro. Si usted fuera miembro de la congregación, y si le está enseñando error, y si continúa en él, entonces hablaría con la iglesia, haríamos pues, todo el proceso, y entonces cortaríamos la comunión que está enseñando error. O porque anda en pecado. Hermano que anda en pecado que está fuera de comunión con el Señor. ¿Qué dice el Señor allá en 1 Juan capítulo 1? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que andamos en luz y no andamos con él, dice que andamos en tinieblas. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, si hay una congregación en China o en cualquier lugar y está haciendo lo mismo que nosotros hacemos, pues tenemos comunión, así no nos conozcamos. Y aún en Colombia, en cualquier parte, si hay una congregación, ¿cierto?, que está haciendo la voluntad de Dios, tal como lo enseña la palabra de Dios, y si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, tal como lo enseña Dios, no es que nosotros estamos haciendo como los hermanos de allá, no. Nosotros estamos haciendo es como manda Dios. La iglesia o la congregación allí debe estar haciendo lo que hacemos nosotros, no. Deben estar haciendo lo que Dios manda. Entonces, si ambos estamos haciendo lo que Dios manda, ¿qué pasa?
tenemos común unión. Así no nos visitemos. Pero ellos andan en luz, nosotros andamos en luz. Tenemos común unión espiritual. Pero sigue diciendo Moisés, hermanos, allí en el desierto: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sacaréis, ni os raparéis a causa del muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, los pueblos hablaban de Salvador, se hacían señales y todo eso, pues como invocando a sus dioses, y el pueblo de Dios no podía hacer eso. En el Antiguo Testamento. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, podrás comer. Pero esto no comeréis entre los que rumían o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tienen pezuña hendida, mas no rumían, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia que podrás comer, estas son las que no podréis comer: el águila, y el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, o sea, los churros, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán y sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, etc. Todo esto tenía, hermanos, que ver con una clasificación de animales, de bestias, de aves y de animales del agua del mar, que Dios los clasificó como limpios o profundos, pero tenía que ver con que este pueblo también era diferente aún en cómo comía, en la clase de comida. ¿Por qué lo dijo el Señor? Pues son cosas particulares de Dios, porque en el Nuevo Testamento todo esto cesó, todo esto se acabó. Hoy uno puede comer todo lo que hay en la carnicería, que dice Pablo: coman y no pregunten de dónde vienen, ¿no? Porque muchos de los animales eran ofrecidos aquí a sus ídolos, pero ya en Cristo todo eso fue una particularidad del pueblo de Israel, que tenía que ver seguramente con disciplina, que tenía que ver seguramente con marcar la diferencia entre el pueblo de Dios, aún en la forma como comía, cómo vestía, cómo se comportaba, en la forma de adoración al único Dios, un solo Dios, sin imágenes de nada. El resto de los pueblos hacían todo lo contrario, por eso era un pueblo diferente, como nosotros debemos ser. Nosotros, por supuesto, no tenemos estas clasificaciones de animales, mucho menos. Capítulo 14, versículo 22: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere en tu campo cada año. Aquí está la ley del diezmo. Esto, como lo debe aprender el 98% de todas las iglesias llamadas evangélicas cristianas. Esta ley es para el pueblo de Israel. Indefectiblemente, o sea, sin defecto, diezmarás el producto que rinde en tu campo cada año. Ahí está, la ley del diezmo. Mira, cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no pudieras llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Aleluya. Cada año iba el pueblo de Israel a Jerusalén, y entonces allí comían delante de Dios el primer año, el segundo año también, el tercero era ¿para quién? Para los levitas y para los extranjeros. Esta es la ley. La gente del diezmo tiene su complejidad. Y todos estos mentirosos ladrones que engañan a la gente, y la gente se deja engañar, tanto los unos como los otros son culpables, porque Dios dijo, o el Señor dijo claramente: guía ciego, de ciegos ambos irán a la gloria.
Esta era la ley del diezmo para Israel. Esto se acabó hace 2000 años. Era un diezmo, era el 10% de toda la producción agrícola, de toda la producción animal, de las manadas, de ovejas, de cabras, de carne, todo eso era el 10% del vino y tenían que traerlo a Israel. Y el primer año se lo comían todos, en unas fiestas extraordinarias espirituales, se lo comían, compartían. Y el segundo año también, el tercero era para los israelitas. Y bueno, otras cosas que no vamos a estudiar hoy. Pero esta es la ley, apréndese. Cuando hablo del tiempo, bueno, vamos a tocar la ley del tiempo. Esta es la ley del tiempo, del Antiguo Testamento. Esto no es para nosotros. Para nosotros, cada primer día de la semana, nos es mandado recoger una colecta voluntaria, pero pues también con una cantidad determinada, porque la Biblia dice, según haya prosperado. ¿Y cuánto? Cada uno de como propuso su corazón. Pero los hombres mentirosos y los hombres ignorantes, tanto los unos como los otros, tienen culpa, pues se dejan engañar, se dejan robar, y bueno, ahí está. Esta es una de las causas de desaprobación y que ha causado tanto desánimo en el mundo. Hasta son unos ladrones, esto es un negocio, y es verdad, es un negocio. La religión es un negocio lucrativo, hermanos, hasta donde usted no imagina. Pero el reino de Dios no es un negocio. El reino de Dios es el reino de Dios donde se hace la voluntad del Señor. Y no debe tener el más mínimo rastro de comercio, de cualquier cosa. No. Todo es a la luz, gracias sean dadas a Dios, porque todos sabemos qué es lo que se hace. Y todos están en el deber, la responsabilidad que tienen, es la oportunidad de saber estas cosas. Las grandes religiones que son empresas con dueños humanos, los grandes pastores que son los dueños de las cosas. Increíble. Y en pleno siglo XXI, donde se cree que el hombre debería ser un poquito más inteligente, pero ¿cómo anda la humanidad en semejante ignorancia? ¿Quién es el dueño de la iglesia de Casa sobre la Roca? Pues no la vemos. ¿Quién es el dueño de la iglesia allí de la Caridad Internacional y de la 30 con la iglesia? Todos sabemos. ¿Quién es el dueño de la iglesia del millón? Pues el mismo. ¿Quién es el dueño de Avivamiento Cualificado? Rodríguez y su esposa, que hicieron un gran negocio. ¿Quién es el dueño de Manantial de Muerte? Esto de vida eterna. ¿Qué? Los Cañas. Y tantos otros. Familias que se han lucrado de una manera. Qué miedo estar en el pellejo de qué miedo. Qué miedo, ¿sí o no? ¿Quién es el dueño de la iglesia católica? El diablo. ¿O no? Se sentó en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque es la madre de todas las sectas. Cada 7 años harás revisión. Y esta es la manera de la revisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la revisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que de tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Para que así no haya en medio de ti mendigo. Porque Jehová tú te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿No? Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca
hasta el año séptimo, el día de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle o para no prestarle. Porque él podrá clamar contra ti, Jehová, y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Qué tal está ahí? Al pobre de Israel. Uy, el sexto año, y présteme esto. Uy, no. Cuando me compré el séptimo año, ¿qué pasaba? La deuda quedaba zanzada. Entonces ya no tenía uno la obligación de pagarlo. Eso es lo que dice. Mucho cuidado de hacer eso. Mucho cuidado. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. El puesto del pueblo de Israel no deja de tener muchas enseñanzas para nosotros, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la bondad, la ayuda mutua, etcétera, etcétera. Y todo lo que tenía que ver con, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y tuviere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre, y cuando lo despidiere libre no le enviarás con las manos vacías, o sea, lo libre. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada, etcétera, etcétera. Leyes muy particulares, muy complejas del pueblo de Israel, ¿no? ¿Entendimos esta parte? Muy sencillo, muy claro, ¿no? Cuando estaba bien, cuando estaba mal, era un pueblo sí, pero en la historia de Israel hubo muchos siglos que ellos fueron menesterosos y escasos, porque la bendición era condicional. ¿A qué? A guardar los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy. Si tú haces esto, vas a ser el grande, la poderosa nación. Pero si no, serás que maldito. Y muchos que se fueron esclavos, de los filisteos, de los amorreos, de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los romanos. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Eso, lo contrario. Todo esto era si lo hicieran, si hicieran qué. Hoy, si hacemos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Eso va a ir bien. Nos va a ir bien, así es sencillo. Pero si no, no esperemos, como dice Santiago, no espere quien tal haga, que recibirá cosas de una enseñanza. Si uno anda torcido en la ley, si uno anda extraviado en pecado, en carnalidad, en desobediencia, en infidelidad, sin santidad, etc., no pensemos que Dios lo va a bendecir. Aquí está la consagración, como dice la Escritura: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus ovejas, de tus vacas. No te servirá el primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas delante de Jehová tu Dios. Los comerás cada año tú y tu familia en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás, en el mundo lo mismo que limpio comerán de él, ¿cierto? Como de una gacela o de un ciervo, solamente que no coman su sangre. Sobre la tierra la lavarás su mano. Entonces, hermanos, con esta lectura hasta el capítulo 15, toda esta cantidad de mandamientos, de decretos, de estatutos, de particularidades, de cosas inherentes al pueblo de Israel de acuerdo a la voluntad de Dios. Un pueblo completamente hecho por Dios, una ley exclusiva para una nación, para que fueran diferentes, para que fueran santos, para que fuera el pueblo santo
que habitaba en aquellos días sobre la tierra. Era el pueblo santo que iba caminando sobre la tierra. Y para que fuera santo tenía que estar obedeciendo la ley de Dios. Los otros pueblos no eran santos, aunque estaban bajo la ley de Dios también. Así mismo nosotros fuimos llamados y sacados de nuestro Egipto espiritual de pecado, andamos en el desierto, tenemos una ley del Nuevo Testamento, y entonces en el Nuevo Testamento dice que fuimos llamados a ser santos. Que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno de la vida de Dios, por la dureza de su corazón, etc. Somos el mismo pueblo, andando en medio de qué? De la nación, con costumbres, inclusive hasta en la forma de vivir, en alguna manera, en la forma como comemos, en el sentido de que no andamos en glotonerías y no andamos en borracheras y muchas cosas, ¿no? Se aplican muchas cosas, ¿no? Somos el pueblo santo que sigue caminando en la tierra, ¿cierto? Con la dirección de nuestro Centro, de nuestro Señor Jesucristo, llevándonos de la mano y, por supuesto, también poniendo las condiciones de que si somos fieles, nos irá bien en todo. Pero si no, entonces nos deja a la suerte del maligno. Muy bien. Gracias a Dios. Estamos diciendo, hermano. Pues se hace con la sangre. No se saca la sangre. Entonces un cristiano debe evitar al máximo todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo marca también en el Nuevo Testamento. Eso fue mandado en la era patriarcal. Después del diluvio, Dios mandó esto. Y manda, pero les permitió, después del diluvio, todo lo que se mueva sobre la faz de la tierra será para vuestro sustento. Digo, después del diluvio. Pero carne con su sangre no comerás, porque la vida del animal está en la sangre y tú la derramarás a tierra como agua. Cómase su carne, pero no se coma su vida. En el Antiguo Testamento, y hoy en el Nuevo, Hechos capítulo 15, ahí está el mandamiento del Nuevo Testamento que también nosotros debemos alejarnos, evitarlo, ¿no? Lógicamente hay muchas, hoy no hay desangramientos, un sistema, etcétera, etcétera, pero era la sangre, esto de los cuentos y mitos, y como diría el apóstol Pablo, cuentos de viejas. ¿Se ha leído ese texto? Que desechemos los cuentos de qué? De viejas. Lo que le da es un mareo y de pronto un malestar terrible, porque ni es nutritiva, ni es alimenticia, ni mucho menos le va a dar fuerza a uno de nada. Son cuentos, como dices tú, mitos, que un cristiano ya no anda en ignorancia y no anda siguiendo estas corrientes, estas tradiciones equivocadas, sino cada día más sabio, más exacto, más entendido, más juicioso, y bueno, hace lo que está de acuerdo a lo correcto, ¿no? Entonces, no, solamente en cuestión de alimentos, solamente en así. El resto, todo lo que se mueve será para vosotros. Sí, claro. Sí, porque todo lo que Dios hizo, ¿qué es? Bueno, la clasificación de animal impuro o no puro, o inmundo o limpio, es una cuestión muy particular de disciplina, de cómo marcar una forma para establecer la diferencia entre el pueblo de Israel y los otros. No porque en sí fuera algo inmundo el animal como tal, que la palabra inmundo dice, uy, ya, no. Porque si no, entonces, ¿por qué lo permite en el nuevo? ¿No? Por eso Pablo dijo, todo lo que hay en la carnicería coma, y no se pongan a preguntar de dónde viene por motivos de conciencia. Porque si a usted lo invitan a comer, vaya y coma, y no pregunte de dónde viene, porque si alguien dice, uy, ese animal que compró con el que hizo el asado aquí, este fue ofrecido a Moloch, ya no coma.
por motivo de la conciencia de él, para que él no diga, uy, porque todavía tenía eso en la cabeza, porque un ídolo nada es la escritura, pero en esa transición entre el cristianismo y el judaísmo del cristianismo hubo un tiempo en que pues era un conflicto para el judío, sobre todo comer de esa carne, porque uy, había sido ofrecido a Moloch, a Astoreth, a Mamón, a tantos ídolos, y entonces uy, no comía porque se creía que cuando se comía entonces entraba uno a ser parte de ese dios, etc. Muchas cosas ideológicas, pero bueno. Muchas gracias, hermano profesor.